Buenas tardes, amigos filósofos. En vídeos pasados he llegado al punto en que me tocaba hablar de la sustancia, siguiendo el plan que yo me había trazado de la asignatura que estoy resumiendo en estos vídeos, ontología. Y ahora, al hablar de la sustancia, no debo ocultar que detrás de esta idea hay graves problemas desde hace varios siglos. Durante los siglos, durante el tiempo que hay entre Platón y Santo Tomás, pasando por San Agustín y otros muchos filósofos y teólogos que no es necesario mencionar aquí, y desde luego llegando hasta el presente, porque hay también una línea de la filosofía o varias que continúan la idea antigua. Modestamente yo me sumo a esa senda, me sumo a esa línea. Durante todo ese tiempo, digo, se ha pensado que el conocimiento que la inteligencia humana puede lograr es conocimiento de esencias universales, o conocimiento de lo que las cosas son en general. Así parece entenderlo incluso en nuestro tiempo la ciencia positiva, porque cree haber averiguado algo sobre una cosa cualquiera cuando ha encontrado su naturaleza universal, aplicable a todos los casos de la misma especie. Piensen ustedes, por ejemplo, en el virus causante del COVID, el coronavirus. Cuando los investigadores tratan de aislarlo, es para, una vez que lo han conseguido, descubrir sus características peculiares, su naturaleza, y ampliar, es decir, universalizar o generalizar ese descubrimiento a todos los casos semejantes, a todos los virus de esa especie. San Agustín, en seguimiento de Platón, creía que este conocimiento se produce por iluminación. Santo Tomás, en el polo opuesto, siguiendo a Aristóteles, creía que es por abstracción, pero ambos estaban seguros de que ese conocimiento es posible y que los humanos lo alcanzan. Esta convicción, sin embargo, comenzó a oscurecerse en el siglo XIV, cuando Guillermo de Ockham objetó que tal conocimiento no es posible. No es posible un conocimiento de esencias porque éstas de ninguna manera pueden tener presencia real entre las cosas. Solamente es posible un tipo diferente de conocimiento, que es directo, y al que él puso el nombre de intuición. Un nombre que no tiene nada que ver con lo que llamamos intuición estética o relacionado con el arte. Intuición estética sí, en cuanto que puede ser intuición por los sentidos, pero no es la única. La aceptación de la intuición, ya sea la que viene a través de los sentidos, la sensible, la empírica, o la intelectual, racional, hizo que se pusiera en duda lo que hasta entonces había estado fuera de toda duda. Las distinciones de esencia y existencia, materia y forma, sustancia y accidente que daban nombre a principios metafísicos que entran en la composición de los seres, sufrieron un grave perjuicio y en algunos casos un derrumbe estrepitoso bajo cuyo influjo todavía vive una parte importante de la filosofía. Y esto no se puede desdeñar. Hubo filósofos que retuvieron solo algunos de esos componentes. En el caso que ahora nos trae, el de la sustancia y los accidentes, propuesto para entender el cambio que afecta al ser, propuesto así desde antiguo, unos llegaron a creer que la sustancia es lo único real y otros que solo son reales los accidentes. Tal vez venga bien para la comprensión de este problema hacer un breve trazado de las vicisitudes sufridas por estas nociones desde que Ockham les opusiera su destructora objeción. Y así, de paso, tal vez se vea que resulta difícil prescindir de ellas. Los que en la Edad Moderna pensaron que la intuición es racional y en consecuencia postergaron la experiencia sensible, en una línea que va de Descartes a Wolff, dejaron en pie la sustancia y negaron o casi negaron, depende de los autores, los accidentes. Los que por el contrario pensaron que la intuición es sensible, en la línea que va de Hobbes a Hume, retuvieron los accidentes y acabaron por negar la sustancia. El racionalismo que siguió a Descartes redujo toda la realidad a sustancia y prescindió de los accidentes. Pensando que de todas las ciencias solamente la aritmética y la geometría son perfectas, porque entre la experiencia y la deducción hacen uso de la segunda, que no falla nunca, Descartes dijo que la deducción es posible por una concepción indubitable de nuestra mente pura y atenta que se origina en la sola luz de la razón. Es la definición de Descartes, es decir, por una intuición intelectual.
que consiste en comprender con la razón que dos cosas como triángulo y superficie cerrada por tres líneas, pensamiento y existencia, o extensión y sustancia material, guardan entre sí una conexión necesaria que no depende de la experiencia, sino de la propia razón. Para Descartes fue lo mismo pensar mediante una intuición y una deducción consiguiente que percatarse de que era imposible que lo pensado fuera de otra manera. En esto consistía para él la evidencia. Lo cual es lo mismo que liberarse de la experiencia sensible como fuente de conocimiento, cuando se busca una ciencia segura. Puesto que los sentidos nos engañan a veces, añadió Descartes, podrían estar haciéndolo siempre, e incluso cuando no nos engañan, seguiría siendo cierto que podrían haberlo hecho. Pero no hay forma de engañarme cuando descubro en una intuición que soy un ser pensante o que un cuerpo tiene que ser extenso. Estos eran, en síntesis, los principios de la filosofía cartesiana. Malebranche, un seguidor suyo, añadió que ni siquiera es necesaria la experiencia sensible para el conocimiento de los cuerpos. Spinoza, por último, negó definitivamente la experiencia. Ahora bien, la experiencia sensible es el medio por el que tenemos conocimiento de los accidentes de un ser cualquiera. Cuando tengo una rosa en mi mano, percibo su olor, su color, su forma, etc. Pero dado que ninguna de estas cualidades, ni todas ellas juntas, es la rosa, esta no es percibida por mí. Si prescindo de la experiencia sensible, me veo forzado a prescindir de los accidentes, y entonces solo queda la sustancia, que para Descartes fue de tres clases: pensante o alma, extensa o cuerpo e infinita o Dios. Es obvio que una ciencia perfecta y acabada como la que él esperaba construir solamente puede retener la sustancia. Los accidentes, o bien hay que verlos como meras apariencias, o como sucedió en la filosofía de Spinoza, como atributos y modos de una única sustancia infinita. Así fue como la realidad se condensó en la sustancia según la moderna filosofía racionalista. Pero dado que esa sustancia era pensada como algo simple, esta filosofía fue incapaz de ofrecer elementos conceptuales para entender el cambio en los seres particulares, porque un ser simple no sufre transformaciones. El empirismo, por el contrario, puso la intuición en la experiencia, y o bien negó que existieran las intuiciones racionales, o bien afirmó que con ellas solo se obtienen tautologías. Todo conocimiento parte de intuiciones sensibles, según el empirismo. Este principio, llevado a sus últimas consecuencias por Hume, sometió la tesis racionalista a una crítica devastadora, reduciendo la realidad a lo accidental y destruyendo la idea de sustancia. El camino comenzó con Hobbes, que dijo que el hombre es solo cuerpo y que su conocimiento es solo sensible, de lo que se sigue que si el entendimiento no aporta nada, la sustancia tiene que perecer, porque los sentidos únicamente pueden percibir accidentes. Locke, Berkeley y Hume fueron sus continuadores. Locke, que pensó en la mente como una hoja en blanco en la que solo la experiencia va escribiendo ideas, estaba convencido de que alguna de esas ideas debía ser la idea de sustancia, pero no atinaba a decir cuál, ni entendía cómo podía producirse. A lo más que llegó fue a admitir que después de percibir en varias ocasiones un conjunto de experiencias como olor, color, sabor, etc., nos inclinamos sin saber por qué a pensar que son una sola cosa. Pero de esa sola cosa no podemos tener experiencia. La cosa es un punto de referencia de sensaciones, pero de ella no hay sensación ninguna. La sustancia es un no sé qué, dijo Locke. Berkeley tuvo menos reparos que Locke al defender abiertamente que no es necesario admitir la existencia de algo que no impresiona nuestros sentidos, porque no es posible comprobar que esas cualidades sean causadas por los cuerpos ni por la mente de quien las percibe. Así argumentó este filósofo. Había un olor significa un olor fue percibido. Había un sonido, es decir, se oyó un sonido. Un color, una figura, han sido percibidas por la vista o el tacto. Esto es cuanto puedo entender por estas expresiones, porque en cuanto a lo que se dice sobre la existencia absoluta de cosas no pensantes sin relación alguna con el hecho de ser percibidas, me parece perfectamente ininteligible. Su esse consiste en percipi, y no es posible que tengan ningún tipo de existencia fuera de las mentes o cosas pensantes que las perciben.
Si no hay cuerpos capaces de producir esas sensaciones y la mente no puede hacerla por sí mismo, solo queda una salida, según Berkeley. Es Dios quien las produce en nosotros. Solo quedan entonces dos sustancias espirituales, la humana y la divina. La sustancia material está de más. Su ser consiste en ser percibida. Hume, por su lado, llevó a su lógico desenlace final el principio empirista. Aceptó la disolución de la sustancia material propuesta por Berkeley, pero negó también la existencia del yo o sustancia mental que había sobrevivido todavía en el sistema de Berkeley. Puesto que la propia conciencia o mente pensante tampoco tiene experiencia de sí, sino de sus recuerdos, sus emociones, sus sensaciones, etc., que duran unos breves instantes y por tanto no pueden ser presentadas como prueba de la existencia de la mente, porque se supone que la identidad de ésta es continua, no es preciso aceptar que la mente, a lo que llamamos nuestro yo, existe. La realidad no es otra cosa que apariciones de no se sabe qué a no se sabe quién. Hume comprendió, después de estos argumentos que él dio, y yo he tratado de resumir, comprendió, digo, que el empirismo, que él había sabido llevar hasta el límite, conducía a la filosofía a un callejón sin salida. Él mismo admitió que la diversidad de las impresiones requiere unidad de la mente, pero se limitó a confesar que la dificultad era para él demasiado grande como para poder comprenderla, lo cual es un gran ejemplo de honradez filosófica. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. En el siguiente mostraré las carencias que a mi juicio tienen ambas posturas, el racionalismo y el empirismo. Entonces me despido de ustedes hasta ese momento. Un saludo cordial.